El apartado 5 está dividido en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es romanticismo, la parte B es Nietzsche. Nietzsche no es romántico, en realidad Nietzsche es un post-romántico. Esto es importante de tenerlo en cuenta, que Nietzsche es un post-romántico. Vamos a la parte A, al romanticismo. El romanticismo, lo voy a tratar de sintetizar, es un movimiento posterior a la Ilustración y también contemporáneo, porque es un movimiento de finales del siglo XVIII, que abarca principios del siglo XIX. Entonces es posterior, pero en parte es contemporáneo a la Ilustración. Lo mismo que pasaba con respecto a la Ilustración y a la ciencia moderna, que es posterior y contemporáneo. De hecho, el romanticismo también es contemporáneo a la ciencia moderna. Y es crítico de la ciencia, o sea, es crítico de la Ilustración y es crítico de la ciencia moderna. Un buen ejemplo de romanticismo es el libro muy conocido de Mary Shelley, Frankenstein, que es una gran crítica a la ciencia moderna. Si uno lee el libro o ve una película dentro de todo fiel, se ve como literalmente el concepto de ciencia moderna está adelantando, ¿no?, lo de la incertidumbre ante la totalidad, es decir, cómo la técnica te puede llevar a producir cosas de las cuales después no tenés control de las consecuencias. Por eso es que se volvió tan paradigmático esa novela, porque ya está adelantando el tema central del siglo XX, que es la incertidumbre ante la totalidad. Bueno, se puede tomar de muchas maneras, pero una de las maneras en que lo podemos interpretar es eso, ¿no? Bueno, el romanticismo critica la ciencia moderna y la ilustración. ¿Por qué la critica? Bueno, fundamentalmente porque tanto la ciencia moderna como la ilustración, en palabras de los románticos, hipertrofian la razón. ¿Qué significa esto? Que entienden, ¿sí?, que el hombre, o que la parte importante del hombre, para la ciencia moderna y para la ilustración, es la razón. En demérito, ¿no?, o en desventaja, ¿no?, en desvalorización del resto del cuerpo, la sensibilidad de la percepción. ¿Sí? Con la percepción, con la sensibilidad no hago nada, lo que importa es la razón. Bueno, eso es una crítica, o sea, el romanticismo critica esa mirada de la ilustración y de la ciencia moderna. Entonces, a diferencia de la ilustración, que la ilustración es un movimiento universalista, ¿qué quiere decir esto? Que es un movimiento que entiende que la razón es universal, que todos los hombres pensamos básicamente bajo los mismos cánones, que tenemos exactamente los mismos derechos por el hecho de ser seres humanos, o al menos plantearía, ¿no?, idealmente, que tenemos los mismos derechos por el hecho de ser seres humanos. El romanticismo va a plantear que todos los hombres somos diferentes, es decir, ya en el romanticismo aparece la idea de que las personas diferentes tienen otras necesidades, ¿sí? El romanticismo es muy sensible a la diferencia, es decir, los anormales, ¿sí? Los anormales para el romanticismo es la fuente de vida, ¿sí? Lo que importa es ser diferente a los demás. Estaba pensando justamente en el cine de Tim Burton, ¿sí?, donde en Tim Burton casi siempre sus personajes, digo casi siempre porque no vi todas las películas de Tim Burton, pero al menos sí todas las que vi, todos los personajes tienen ese aspecto de anormalidad, ¿sí? O sea, son personajes distintos del resto, es decir, hay una cuestión muy romántica en ese sentido en las películas de Tim Burton. Importa la diferencia, no importa el encajar en la sociedad, el homogeneizarme en la sociedad. ¿Sí? La ilustración es como la educación de Sarmiento. Sarmiento, ¿qué pretendía a través de la educación? ¿Y qué se pretendió después de Sarmiento, inclusive? Bueno, se pretendía a través de la educación homogeneizar, que todo el mundo saliera sabiendo lo mismo. El romántico se opone a la homogeneización. Entiende que cada uno debe desarrollar sus capacidades propias. Entonces, la definición de hombre que da el romanticismo es que el hombre debe ser la unión armónica entre la razón y el sentimiento. La razón y el sentimiento deben unirse, embrincarse de manera equilibrada. Por eso decimos armónica. Deben desarrollarse ambas en paralelo, en igual intensidad. El romanticismo entiende que el hombre libre
debe desarrollar, o el hombre es libre, mejor dicho, cuando puede desarrollar sus potencialidades al máximo, al límite. ¿Sí? En este sentido, Nietzsche, que viene después, Nietzsche es postromántico, ha tomado elementos del romanticismo. ¿Sí? Para el romántico, el hombre es libre cuando puede desarrollar sus capacidades al límite, al máximo. Por ejemplo, si yo tengo capacidad para ser pintora, bueno, tengo que desarrollar mi técnica lo máximo que dé. Sin ir en contra de mi razón, porque tal vez yo tengo capacidad para ser pintora, pero también tengo capacidad para ser matemática. Entonces tengo que favorecer ambas capacidades en paralelo. Una no se tiene que devorar a la otra. Esa es la idea del romanticismo. Por eso hay que desarrollar tanta la razón como la emoción, el sentimiento, la percepción, lo motriz, es decir, todo lo vinculado a la sensibilidad, de manera equilibrada, armónica. Una no se tiene que devorar a la otra. Esa es fundamentalmente la idea del romántico. De ahí que si yo desarrollo libremente mis capacidades, ¿qué ocurre? Todos somos distintos, no nos viene bien a todos la misma educación. A algunos les vendrá bien un poco de pintura, a otros necesitarán mucho estudio de pintura porque, bueno, porque tienen más capacidades para desarrollar, a otros les vendrá bien estudiar música, a otros no les vendrá bien estudiar música, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como que prácticamente la educación tendría que ser individualizada a cada estudiante, de acuerdo a las necesidades de ese estudiante. Esa es un poco la visión romántica. Un ejemplo de visión romántica, y es, ojo, porque Rousseau es un personaje controversial. Rousseau desde lo político pertenece a la Ilustración. Sin embargo, su proyecto de educación en el libro El Emilio es un proyecto romántico, porque él habla de que hay que educar al alumno fuera de la sociedad, en la naturaleza, como pretendían los románticos, una vuelta, un regreso a la naturaleza, y dejándolo que el alumno, bueno, el maestro tiene que ir guiando y ir desarrollando al alumno en las capacidades que él tiene. Y en las que no tiene, bueno, dejarlo. Por eso digo, vos sos un personaje problemático. O sea, desde el punto de vista político es un ejemplo de ilustración, pero desde el punto de vista educativo es un ejemplo de romanticismo. Sí, igual ustedes si lo tienen que poner como ejemplo en el libro, o sea, acá en el examen lo ponen como ejemplo de ilustración. ¿Por qué? Porque nosotros de Rousseau vemos la ilustración. Entonces, si ustedes lo ponen romántico, lo que menos un profesor va a pensar, dijo, estuvieron pensando en el Emilio, Rousseau, no. Ustedes lo ponen en ilustración. Yo estoy dando el ejemplo porque realmente la educación que propone el Rousseau es romántica. Pero ahora, un poquito más adelante, les doy otros ejemplos de romanticismo. Entonces, importa el individuo, importa mi percepción, importa el mundo privado. A la ilustración le importa el mundo público, le importa el quehacer político, ¿sí? La parte del proyecto, de ser un ser ciudadano, ¿sí? Le importa lo público, cómo me muestro a los demás, lo que hago en la sociedad, no lo privado. Al romanticismo le importa mi vida privada, pero no mi vida privada como una manera de chusma, ¿no? O sea, de que a ver, vamos a andar vigilando las vidas privadas de los demás. No, le importa la vida privada porque ahí está la diferencia, porque en mi percepción privada de las cosas está la diferencia con los demás, en ese sentido. De ahí que el ideal de hombre del romántico es el genio. Hay tres modos de ser genio. O se es santo, o se es héroe, o se es artista. ¿Sí? El artista es aquel que une justamente la razón y el sentimiento en su obra de arte, mostrando el mundo cómo ve el mundo de manera particular. Por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh nos muestra unas estrellas que parecen huracanes. Nadie ve las estrellas como las ve Van Gogh. Sin embargo, él nos muestra el mundo de esa manera. Y ahí está la riqueza de Van Gogh. Digamos, el genio artístico de Van Gogh. Es un autor romántico. Otro artista romántico es Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec pintó, o al menos tiene la fama reconocida de haber sido el primero que pintó prostitutas. O al menos así, reconocidas como prostitutas. Y las pintó sin grandeza, las pintó al menos tal cual las veía él. Y eso generó todo un estilo diferente. Es un autor romántico.
¿Por qué? Porque tiene el foco en la normalidad. No va a buscar el emblema de belleza europeo, señora aristocrática, que se esperaba ver en las pinturas. No, agarra y pinta prostitutas. De lo peor, o sea, del más bajo fondo de París, que era el Moulin Rouge. Después el Moulin Rouge, bueno, se volvió algo, bueno, completamente sofisticado. Pero en sus inicios era un cabaret de cuarta, ¿sí? Y bueno, es ahí cuando Toulouse-Lautrec pinta a las prostitutas del Moulin Rouge. El héroe. El héroe es aquel que está dispuesto a morir por sus convicciones políticas, es por ejemplo el revolucionario. Y el santo es aquel que, bueno, que no importa, digamos, que ser juzgado de loco por seguir, digamos, sus intuiciones metafísicas o religiosas. Por ejemplo, Juana de Arco. ¿Sí? Juana de Arco que decía o que veía visiones y que esas visiones la llevaron, digamos, a dirigir toda una serie de batallas. ¿Sí? Juana de Arco, en este caso, sería tanto el ejemplo de santa como de héroe. ¿Sí? En este caso en particular. Después otros ejemplos de personajes románticos, tenemos a Adolfo Becker. Hay una cuestión interesante en los románticos, que es esa vuelta al pasado, ¿sí? Ese regreso al pasado. Literalmente en los románticos se aplica la idea de que todo pasado, tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Y los románticos se caracterizan por un movimiento de querer recuperar el pasado, pero desde una posición distinta a la mirada histórica. Por ejemplo, por eso son contemporáneos, o casi contemporáneos, por ejemplo, las leyendas de Adolfo Becker, que las leyendas de Adolfo Becker son leyendas españolas, que él adapta a su pluma, donde siempre aparecen, bueno, justamente fantasmas, el diablo y otra clase de personajes así, digamos, fantásticos. Pero ¿por qué son importantes para un romántico? Porque habla de algo popular, habla de una creencia popular, habla de otra percepción, de otra realidad, que la razón niega. También dentro del movimiento romántico es donde hubo mucha apertura, supónganse, a todo lo que fue ese espiritismo de burguesía, ¿no? O sea, esas sesiones que con los muertos, ¿no? Que intentaban hacer muchos burgueses, de entre ellos mucha gente intelectual y artística, ¿sí? O sea, perdón, mucha gente intelectual y del ámbito artístico. ¿Por qué? Porque está ahí la creencia de que no todo lo que... La realidad no se resume a la razón, sino que hay otros canales para conocer la realidad. Y que tal vez por esos canales podamos comunicarnos por los muertos. Es una idea muy romántica, es una idea del romanticismo. También dentro del romanticismo se da Mary Shelley, que ya se las mencioné, Mary Shelley con Frankenstein, Bram Stoker con Drácula. Bram Stoker, si bien la novela la inventa él, en sí la idea él la trae de una leyenda rumana. O sea, la leyenda rumana del conde Drácula existía. Él lo que hace es adaptarla a la forma de una novela. ¿Por qué? Porque les importan las leyendas por esto, vuelvo a repetir. No solo porque hablan del pasado, sino porque hablan de otra manera de conocer la realidad que no sea a través de la razón. Mientras que ejemplares de la Ilustración, bueno, tenemos a Kant, a Adam Smith. Después en la siguiente unidad se ven muchos autores, se ven a Locke y a Rousseau como personajes de la Ilustración. Sí, en la siguiente unidad, la unidad 4. Sí, profe, yo quería saber si podías repetir de nuevo cuál sería el concepto de hombre según el romanticismo. Es la unión armónica de la razón y el espíritu, o razón y sensibilidad. Es lo mismo. Unión armónica, ¿no? Entre la razón y la sensibilidad. Armónico, con armónico quiero decir equilibrado. ¿Podría repetir los 3 tipos de genio que dijo que había? Sí, el artista, el héroe y el santo. El santo es el que tiene visiones místicas. El héroe es el revolucionario, básicamente, el que se juega la vida por los ideales políticos. Pero cuando hablamos de ideales políticos no hablamos de los ideales de un partido, hablamos de los ideales. Acá en algún punto hay ilustrados que pueden ser románticos, ¿sí? Porque si se la jugaron por esos ideales, tienen un aspecto romántico. ¿Sí? Esos ideales de libertad, de igualdad, ¿sí? Si van a luchar por la igualdad, la libertad, bueno, son románticos. Y el artista es aquel que muestra el mundo de su perspectiva.
¿sí? Muchas veces el artista incurre, como Toulouse-Lautrec, digamos, en los despreciados de la sociedad, por ejemplo, retratar prostitutas, o también a veces incurre el artista en la locura, ¿no? O sea, para los románticos la locura era algo interesante, ¿no? O sea, era algo que aportaba nuevas experiencias. La enfermedad también, ve que describe unos poemas, digamos, él estaba súper, o sea, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no? Que estaba súper feliz con su tuberculosis, porque bueno, lo hacía tener fiebres muy elevadas, las fiebres hacen delirar, y los románticos eso lo entendían, digamos, como una apertura de otros canales de la sensibilidad, ¿no? Entonces ellos estaban dichosos con la enfermedad, ¿no? Es decir, también hay una especie de conciencia o una visión trascendente respecto de la vida. Pero bueno, eso en el libro no está señalado. Sí está señalado lo de los anormales, ¿no? De ser como los malditos de la sociedad. Quería saber si con esto de los tres genios, que sería el héroe, si se podría relacionar con la decisión que tomó Sócrates en el juicio. Sí, se podría relacionar con la decisión que tomó. Sí, muy buena relación, Ayelen. Sí, no Ok. deja de ser, digamos, desde la perspectiva romántica, sí, es un héroe. Pero lo que te voy a aclarar no son los tres genios, son tres formas de ser genio. Ok, genial, gracias. No, de nada. El romanticismo critica tanto al iluminismo como al orden burgués. Señala la unilateralidad como síntoma de la enfermedad de su tiempo. Bueno, bien, ahí lo que en realidad el romanticismo está diciendo es que la ilustración es un movimiento burgués que no tiene en cuenta a los marginales de la sociedad. Básicamente es esa la idea. Por eso el romanticismo trata de incorporar a los marginales. Toulouse-Lautrec pintando prostitutas, Van Gogh pintando desde su locura, no quiere parecer normal, no le interesa parecer normal. Beckett también, bendiciendo su propia, la tuberculosis que le hacía delirar, ¿no? O sea, no les interesa la normalidad, no les interesa responder a ese orden burgués, sino que les interesa abrirse camino y explorar o sea, la anormalidad, y dentro de la normalidad están los marginales de la sociedad, sea por locos, sea por pobres, sea por inmorales, sea por sufrir adicciones. Bueno, explorar ahí en ellos un amplio camino para explorar.